Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este nuevo webinar con nuestros partners TGS. Esta vez el webinar tiene como título Webinar de precios de transferencia, elaboración del archivo local y maestro según la normativa de Chile. El objetivo principal del seminario, al cual están asistiendo, será comprender la información y documentación solicitada en ambas declaraciones, así como el adecuado proceso de elaboración de informes que sirvan como herramienta sólida de defensa ante fiscalizaciones de la autoridad tributaria. Tenemos dos panelistas en el día de hoy. El primero es Joseph Dujmovic. Él es del Perú, es economista con más de 12 años de experiencia como consultor en precios de transferencia, valoración de empresas y marcas para empresas en Latinoamérica. Y José Canesa, que es Managing Partner de TGS CIC Canesa. Él es contador y auditor y ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Chile. Tiene más de 40 años de experiencia en auditoría financiera, auditoría operativa y consultoría en importaciones de empresas nacionales e internacionales. Bueno, no quiero seguir hablando, quiero darle el pase ahora a los panelistas que se van a explayar sobre esta información. Y en primer lugar, José, me gustaría darte a ti la palabra y le voy a dar la presentación a Joseph en este minuto para que puedan presentar. Adelante. Constanza, muchas gracias por tus palabras. Hemos efectuado varios de estos seminarios en conjunto con la Cámara Chileno-Suiza, por lo cual estamos muy agradecidos. Quiero presentar también a nuestra empresa TGS en el mundo, que tiene una participación activa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Sustentabilidad. La conformamos más de 3.800 profesionales en todo el mundo. Tenemos oficinas en alrededor de 60 países. TGS Chile, por su parte, tiene más de 60 años de experiencia en el área financiera, el área de auditoría, impuestos, inventarios. Contamos con más de 110 colaboradores en el país y mantenemos una alianza con 12 oficinas en todo Chile, de tal forma que estamos en condiciones de prestar a todos los panelistas, dependiendo de los servicios que requieran, asistencia, digamos, en sus necesidades en todo Chile. Tú ya hiciste un resumen del currículum de Joseph, por lo tanto, sin más demora, yo quiero darle la palabra a Joseph para que comencemos esta charla que creo que va a ser muy interesante para todos. Muchas gracias. Gracias, José. Joseph, solamente antes de que parta, comentarle a los asistentes que Joseph va a hacer la presentación y por favor a través del chat nos pueden enviar sus preguntas para que los últimos minutos, los 10-15 minutos de este webinar podamos contestarlas. Eso, adelante Joseph, muchas gracias. Muchas gracias Constanza y José. Vamos a empezar ya con el tema en sí, que son los precios de transferencia. Que sí, bueno, es un tema que ya tiene bastantes años en Chile y en Latinoamérica y está en constante actualización. Justamente por eso es el objetivo de este webinar. Pero antes de entrar en sí a los nuevos reportes, que es, digamos, la parte nueva que ha sido hace un par de meses actualizada en la normativa chilena, vamos a ver un poco de contexto, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia? De una manera general, los precios de transferencia básicamente lo que abarca son la valoración de las transacciones convinculadas o partes relacionadas. Entonces, se parte de la premisa de que estas transacciones podrían no estar a valores de mercado. Entonces, de esa manera, causar un perjuicio fiscal. Por eso justamente es que se implementa todo ese tema de las normativas por las administraciones tributarias en cada país. Para eso hay un ámbito de aplicación, hay criterios de vinculación, normalmente es por el tema accionarial, pero también incluye control, inclusive consanguinidad, afinidad. Bueno, eso varía en cada país, los porcentajes. Y de esta manera hay sujetos obligados, plazo de presentación. Y bueno,
multas, obviamente, por no presentar esta información a la administración tributaria. Las administraciones tributarias, para regir estas normas, se basan en las directrices de la OCDE principalmente. La OCDE da las pautas de qué manera deberían enfocar las normativas o las recomendaciones. Ya, bueno, cada administración tributaria decide cuáles directrices o recomendaciones hacerlas, ¿no? De manera periódica. Y en este caso, Chile ya se ha actualizado con la nueva normativa de presión de transferencia, que es el tema de los informes o archivo local, de archivo maestro, que son parte de los 3 niveles de documentación que recomienda la OCDE para estar alineados todos los países en cuanto a este tema de presión de transferencia. El tercer reporte es el reporte de país por país, que bueno, en Chile ya está implementado hace un par de años. Bueno, de esta manera, las administraciones tributarias, o en este caso el Servicio de Impuestos Internos, se basa para fiscalizar a los contribuyentes. Los contribuyentes obviamente tienen las obligaciones formales en materia de presión de transferencia, que básicamente serían estos 3 reportes que le comento: el archivo local, el archivo maestro y el reporte de país por país. Y también hay una declaración de presión de transferencia, que es el formulario 1907. Bueno, en este caso no vamos a tocar ese tema, pero bueno, ya tiene varios años y en realidad es bastante simple. Y también las empresas proactivamente hacían un estudio de precio de transferencia, ¿no? Tenían por un lado su declaración 1907 y el estudio de precio de transferencia, que lo tenían en resguardo ante una fiscalización. Bueno, esa figura ha cambiado para ciertos contribuyentes que cumplan con algunos parámetros para estar obligados, que les voy a mencionar. Entonces, ya para entrar al tema en sí, tenemos el archivo maestro, que ya va a tener que ser presentado a partir de, bueno, el siguiente año, hasta junio, con la información del año comercial 2020. ¿Quiénes están obligados a este archivo maestro? La matriz de un grupo de empresas multinacional va a ser la primera, la empresa que tenga la responsabilidad de presentar esta declaración, bueno, que esté domiciliada en Chile, ¿no? Y sus ingresos conjuntos o consolidados sean al menos de 750 millones de euros. Entonces, esta va a ser el primer grupo de empresas que estarían obligados. El otro grupo de empresas que estaría obligado al archivo maestro serían los integrantes de un grupo, bueno, con residencia en Chile, pero que haya sido designada como única sustituta por la matriz, para efectos únicamente del reporte de país por país, o country by country report. Entonces, estas empresas también van a estar obligadas al archivo maestro. ¿Pero qué es el archivo maestro? El archivo maestro es un reporte, un informe que consolida información, pero a nivel de grupo económico multinacional. Bueno, la información la vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas, pero en líneas generales es así. Y la otra declaración es el archivo local. De igual manera, también tienen que ser presentadas hasta junio del próximo año respecto a la información del año comercial 2020. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Que pertenezcan a... Un momento. Tienen que cumplir 3 condiciones. Pertenezcan al segmento de grandes empresas, su matriz controladora haya tenido que presentar el reporte país por país ante otra administración tributaria o el Servicio de Impuestos Internos, y también que hayan superado operaciones con partes relacionadas del exterior por un monto mayor a 200 millones de pesos chilenos. En este caso, tienen que cumplir las 3 condiciones. Basta que no cumplan una de las 3 condiciones, ya eso le exime al contribuyente de presentar el archivo local. Probablemente solamente tendrá que presentar, bueno, la declaración jurada 1907 y tener su estudio de presión de transferencia ante una fiscalización. Pero para este caso, el archivo local sí necesariamente se tienen que cumplir las 3 condiciones que les estoy comentando. ¿Qué información debe contener el archivo maestro? Entonces, en líneas generales, la información, bueno, la declaración que se tiene que presentar está dividida de esta manera, ¿no? Tenemos por un lado el formulario en sí, que es lo que se tiene que cargar al SI, que es el formulario 1950. Con este formulario 1950 va a tener ciertas casillas que deberán de completar con información relacionada al grupo. Eso sí tiene que quedar claro.
aquí no se va a llenar la información del contribuyente en sí, sino todo abarca información a nivel de grupo económico multinacional. O sea, si tenemos una empresa, digamos, que está domiciliada en Chile, pero forma parte de un grupo que tiene presencia en 50 países del mundo, toda esa información tiene que ser llenada. O sea, de verdad que es bastante extenso. Obviamente, por eso los límites para bueno, los contribuyentes que estamos ligados a este archivo son varias y bueno, los montos son elevados, pero la información es bastante amplia que tiene que ser completada. Y por otro lado, también hay un anexo. Aparte del formulario que tiene que ser completado, hay un anexo al formulario que básicamente es información descriptiva, tipo un informe con información de las políticas, ¿no? Las estrategias que tiene el grupo multinacional y también documentación se tienen que cargar. Este tema sí es una novedad que lo voy a detallar en la siguiente diapositiva, porque va a ser bastante extensa, al menos para los sujetos que estén obligados a esta declaración. Entonces, este es el formulario 1950, este es el tal cual. Todavía no ha sido cargado para ser llenado en la aplicación del SI, pero ya es la estructura que debería ser completada por los contribuyentes. Hay, bueno, 4 secciones que deben ser completadas. La primera, básicamente, es información, ¿no? del contribuyente o del declarante. Bueno, su RUT, ¿no? Obviamente su razón social, domicilio postal, la comuna a la que pertenece, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Aquí ya viene información puntual sobre el grupo de empresas multinacionales, ¿no? Hay que definir la razón social de la entidad que pertenece al grupo, bueno, y obviamente cumple con las condiciones que les he mencionado para que esté obligado, su número de identificación tributaria, el código de país y el porcentaje de participación, aunque se puede ser directa o indirecta. En la sección C, ya, bueno, se tiene que completar información relacionada a los contratos entre partes relacionadas. Y bueno, también acuerdos de precio de transferencia. Entonces, ¿de qué manera se tiene que completar esta sección? Bueno, en primer lugar, como les decía, aquí la información no solamente de los contratos que tenga el contribuyente local con sus relacionadas, sino cualquier integrante del grupo. Por eso les decía que esta información va a ser bastante extensa. Todos los contratos que tengan el grupo, ¿no? Obviamente con los integrantes, ¿no? Matriz, con sucursales, afiliadas, etcétera, tienen que ser cargados a la declaración. En este caso hay que llenar la información, qué tipo de contrato, acuerdo es el que se está hablando, si es un contrato de servicios, un contrato de manufactura, de regalías, quién es el vendedor y el prestador de los servicios, bueno, o el vendedor o el comprador, ¿no? de la mercadería o el bien que se está transando, el año del contrato o del acuerdo, y si fue presentado previamente, ¿no? Esta casilla, ¿por qué es importante? Porque al ser la primera vez que se va a presentar esta declaración, todos los contratos tienen que ser cargados, o todos los contratos tienen que ser detallados en esta sección. Ya en los años posteriores, si no hay cambios para estos contratos, solamente se va a tener que indicar si ya fue presentado anteriormente. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos lo que va a hacer es coger el contrato que se cargó en la declaración anterior. Pero bueno, esta primera declaración va a ser un poco más extensa, ¿no? de lo normal, porque va, digamos, tener que cargar toda la información, ¿no? histórica, o, bueno, que esté vigente relacionada con contratos. En el caso de los intangibles, mencionar el tipo de intangible con el, bueno, el objeto del contrato, ¿no? Si de repente es un pago de una regalía por uso de marca, por patente, ¿no? Etcétera. Y quién tiene la propiedad legal de esa marca, ¿no? También hay que detallar la razón social del integrante del grupo. Bueno, en el caso de los acuerdos de precios anticipados, el grupo tiene que mencionar si ha suscrito un APA, o como le llaman, con alguna administración tributaria en el mundo, ¿no? Incluida el Servicio de Impuestos Internos. Otros antecedentes del grupo de empresas multinacionales, también pide que mencionen si el grupo ha realizado alguna reorganización empresarial durante el ejercicio que se está declarando, como vendría a ser el año comercial 2020, si tiene acuerdos anticipados de precios, si tiene políticas de precio de transferencia, también hay que mencionarlo, y si se efectuaron estados financieros consolidados, también hay que indicarlo. Y bueno, esta sección
es automático, que es el resumen de los datos informados, y bueno, obviamente con el código de representante legal. Entonces, básicamente esa sería la parte del formulario. Como les mencionaba en la primera, bueno, en la primera lámina sobre el contenido del archivo maestro, esta tiene un anexo, el archivo maestro, ¿no? Que bueno, prácticamente está dividida en 3 secciones. La primera es actividades del grupo de empresas multinacional, que pide que detallen las actividades económicas de cada uno de los contribuyentes. Obviamente lo más relevante dentro del grupo, o el tema de facturación sobre todo. La cadena de suministro, los integrantes del grupo, ¿no? Una lista de quiénes son las empresas, bueno, los países que tienen presencia de este grupo que se estaría declarando, sus mercados geográficos, obviamente, un análisis funcional por cada integrante del grupo de empresas multinacional, ¿no? Quiénes son sus principales clientes, proveedores, competidores, etcétera. Y bueno, las reorganizaciones empresariales que hayan ocurrido durante el ejercicio que se está declarando. Por otro lado, hay una sección relacionada ya a activos intangibles. Lo que quiere aquí la Administración Tributaria es recabar la información relevante sobre los intangibles que tiene el grupo. Entonces, hay que describirlos, cuáles son las políticas a nivel del grupo para el tratamiento de los intangibles, ¿no? Si hay cobros de regalías, los contratos, todo eso debería estar alineado con esta sección. Y si ha habido transferencias relevantes de derechos sobre activos intangibles. Pero es la venta de una marca entre empresas del grupo, ¿no? Que puede haber ocurrido en ese periodo, también están pidiendo que la declaren en esta sección. Y la tercera sección ya es relacionada a información de actividades financieras del grupo. ¿Cómo se financia el grupo? ¿No? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Si hay un integrante del grupo que tenga una función de financiación centralizada, como los cash pooling, que es bastante común en los grupos grandes. Y bueno, las políticas también relacionadas a los financiamientos. A su vez, este mismo anexo va a pedir cargar información. O sea, por otro lado, tenemos el formulario, son casillas que hay que llenar, no hay que, digamos, como que un tipo de cuestionario, ¿no? Seleccionar la opción dependiendo, digamos, los tipos de contratos que tenga la vinculada, el grupo, perdón. Tenemos el anexo que es ya información descriptiva, que es tipo un informe, pero esta parte es documentación que tiene que cargarse al Servicio de Impuestos Internos. La malla societaria del grupo, ¿no? El organigrama donde podemos ver ahí quiénes son los integrantes y la participación, ¿no? Obviamente que la matriz, ¿no? Si tiene otras empresas que es propietaria, así digamos como que toda esa araña que se arma, eso es lo que necesita verlo de manera gráfica. Acuerdos relevantes entre integrantes del grupo, también necesita que se carguen en esa declaración, y acuerdos de precios anticipados también, ¿no? Esa información hay que cargarla también a la declaración. Por otro lado, también si hubiese una decisión de alguna autoridad fiscal, como el SI o de otro país, también ese documento requieren que lo carguen, ¿no? Obviamente todo esto relacionado a precios de transferencia. Los estados financieros anuales consolidados del grupo multinacional también tienen que estar cargados. Las políticas también, ¿no? Los documentos de las políticas también tienen que ser cargados a la declaración. Y alguna aclaración adicional para entender cómo se concatenan todos estos archivos que de repente pueden ser un poco confusos, en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, esta información, bueno, es digamos la final, ¿no? Para entender realmente que ellos entiendan cómo está funcionando todos estos archivos que se le están cargando a la declaración. Entonces, por un lado tenemos el archivo maestro, como les digo, es información del grupo de empresas multinacionales. No se vayan a confundir que lo anterior es información solamente del contribuyente local. En esta parte sí ya es información del contribuyente, que vendría a ser el archivo local. ¿Qué contenido tiene el formulario? Básicamente, bueno, la primera sección no es información del declarante, la empresa que está obligada, que obviamente ha cumplido con las 3 condiciones que les mencioné anteriormente. Y aquí hay un poco de antecedentes del declarante, ¿no? ¿Cuál es su estructura organizacional? En este caso, ¿cuáles son el número de áreas o departamentos que tiene esta empresa, ¿no? Que tiene un área de repente logística, un área de marketing, comercial, producción, etcétera. Necesitan que las detalle. ¿Y cuál es la cantidad de trabajadores por cada área? Hay que mencionarlo.
También si ha realizado alguna reorganización empresarial, ¿no? O transmisión de intangibles relevantes. Todo esto incluye obviamente el contribuyente local. Los acuerdos anticipados de precios, y también ha estado involucrado en algún APA con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué tipo de acuerdos? Incluyó servicios o manufactura, ¿no? ¿Qué tipo de transacción? Hay que seleccionar acá la alternativa que sea la más precisa para el tipo de APA. Y bueno, en la sección C sí hay que detallar las operaciones. Está bien hacer las operaciones convinculadas. Por ejemplo, ¿no? Si la empresa durante el año comercial ha tenido una venta de mercaderías a una vinculada al exterior, habría que seleccionar, bueno, primero mencionar con qué empresa vinculada ha sido esta transacción, en esta casilla, la C7 que pueden ver. El código de la operación, ahí se va a desplegar una lista, dependiendo, ¿no? Venta de bienes, venta de materia prima, venta de servicios, ¿no? Operaciones de préstamos también. Entonces hay que seleccionar ahí la operación de venta de bienes o venta de mercaderías. El monto de la operación también hay que indicarlo, bueno, en pesos chilenos, hay que mostrarlo aquí. Y esta información bueno, esta casilla de operaciones financieras, obviamente que sí tendría que salir nada solamente para el caso de préstamos o operaciones de financiamiento, ¿no? Mencionar el monto del capital. Una aclaración aquí. Si habláramos de un préstamo entre vinculadas, en monto de operación habría que mencionar los intereses que se han generado o se han devengado durante el ejercicio. En monto de la operación financiera vendría a ser el capital que se ha prestado o se ha recibido. El contrato de la operación financiera tiene cláusulas especiales, ¿no? Hay que mencionarlo. En el caso de contratos asociados, si tienen contratos asociados a esta transacción, el año del contrato también, y si ha sido presentado previamente, ¿no? Es lo que les comentaba. Por ser primera declaración, todos los contratos van a tener que ser cargados. Ya para los siguientes años, solamente bastaría mencionar aquí fue presentado previamente, sí, y ya no se carga el contrato nuevamente. Y una parte interesante es esto del rango intercuartil, ¿no? A diferencia de la declaración de precio de transferencia, que es el formulario 1907, en esta declaración del archivo local, sí les pide a los contribuyentes que mencionen cuáles son los rangos de mercado para su transacción. Porque el precio de transferencia, ¿qué es lo que se valora? O el precio o el margen de rentabilidad por una transacción con una parte vinculada. Y el método para determinar este rango de mercado es el método estadístico del rango intercuartil, ¿no? Que nos dice, hay un cuartil inferior, un cuartil superior y una mediana. El margen o el precio pactado entre las vinculadas no debería salirse de ese rango, o sea, no debería ser inferior a este cuartil inferior, valga la redundancia, o no debería exceder este cuartil superior. Lo ideal sería que esté lo más cercano a la mediana posible, pero igual, si está dentro de ese rango, no deberían de tener problemas ante una fiscalización. Por eso justamente una de las recomendaciones que hacemos nosotros es de que hagan ese trabajo proactivamente antes del vencimiento de la declaración jurada anual. Lo que ocurre normalmente en las empresas es que como esta declaración todavía vence en junio, bueno, lo hacen, digamos, en las últimas semanas, ¿no? De repente faltando unos días, cuando ya presentaron renta. Entonces, eso complica en el sentido de que si se identifica que hay un ajuste o la transacción no está pactada a precio de mercado, ya es complicado cambiar el precio, ¿no? Entonces, digamos, si una empresa decide hacerlo antes de su cierre anual, ya tiene una referencia, hacer el trabajo, el análisis de referencia, ya tiene una referencia de en qué rango o en qué precio se tiene que mover para no tener problemas. Entonces, bueno, ya obviamente ya eligen la opción, ¿no? Más conveniente, dependiendo de la estrategia corporativa, pero ya sería un precio, un margen razonable de mercado para que no tenga ninguna contingencia fiscal. Bueno, los criterios de comparabilidad, bueno, la cantidad de comparables hay que mencionar que se están usando. Esto es básicamente la información que se ha basado para llegar a este rango intercuartil que les menciono. Para llegar al rango intercuartil, obviamente, se tiene que haber buscado información de mercado. Entonces, en esta parte hay que detallar, ¿no? la cantidad de comparables que se han identificado para, bueno, para llegar finalmente a los precios de mercado que se están usando como referencia. Igual hay una sección más adelante donde se tiene que detallar de una manera mejor esa parte de los comparables.
Después hay una sección de información económico-financiera, que ya, bueno, es información sobre contribuyendo, obviamente, como le decía, ingresos de explotación, los costos de explotación, el resultado bruto, los gastos de administración y ventas, ¿no? Los gastos operacionales, la depreciación, amortización y el resultado operativo. Que, bueno, este es básicamente pues, el estado de resultados, que es lo que se estaría llenando aquí. Los resultados financieros de la empresa son reportados a una entidad o persona exterior, solo hay que mencionar si sí o no, y el código del país al cual se reporta, ¿no? En caso si la respuesta anterior es afirmativa. Bueno, eso básicamente sería el contenido del formulario, del formulario del archivo local 1951. Bueno, la estructura es similar a lo del archivo maestro. Bueno, como les comenté ahorita, ya había una parte del formulario en sí, que es lo que hemos visto acá, la parte de la izquierda. Y también tiene un anexo, similar al del archivo maestro, que también tiene información descriptiva y documentación. Lo vamos a revisar. Entonces, la primera sección, información sobre la entidad local, básicamente lo que busca aquí es que describa a qué se dedica la empresa, qué actividades tiene, qué líneas de negocio tiene, si ha participado en alguna reorganización empresarial, y bueno, sus principales competidores. También necesita que lo mencione en esta sección de la administración tributaria. La sección 2 es análisis sobre las operaciones convinculadas. Aquí se vendría a ser el grueso del análisis, ¿no? Bueno, o digamos el tiempo que se incurra, las horas, ¿no? La empresa, si lo hacen de manera interna, o los consultores que en caso contraten. Hay un análisis funcional y de comparabilidad que se tiene que realizar por cada transacción. Aquí es importante mencionar que los análisis se tienen que hacer de manera independiente por cada operación o transacción que se está analizando. He visto, bueno, en realidad en el mercado en general, muchos estudios que hacen los análisis global. ¿A qué me refiero a un análisis global? Cuando, digamos, una empresa tiene, por ejemplo, una compra de mercadería con una vinculada al exterior, tiene también préstamos recibidos, tiene pagos de regalías, tiene de repente servicios de back office. Y todos esos tipos de transacción que tienen diferentes características, diferentes precios de mercado, obviamente, son analizados de manera global en base a la rentabilidad global de la compañía, no valga la redundancia. ¿Y de dónde sacan normalmente esa rentabilidad global? Del estado de resultados del ejercicio que se está declarando. Y esa es una manera errónea de hacerlo. Bueno, de repente está permitido hasta cierto punto, ¿no? De que esas operaciones no puedan ser independizadas por diferentes motivos, pero no es una manera adecuada de hacer los análisis, porque de una forma, o sea, la compra de mercadería tiene sus características, tiene un precio de mercado, hay que ver si se puede revisar el precio del bien o se puede ver el margen de rentabilidad por esa compra. El préstamo normalmente se analiza, el préstamo con una vinculada a una operación financiera, lo que comúnmente se analiza es la tasa de interés, ¿no? Y que obviamente tiene una búsqueda de comparar es diferente a la compra de mercadería. El tema de las regalías, lo que habitualmente se analiza es el porcentaje de la regalía que bueno, se basa a las ventas, generalmente. Y así, ¿no? Cada transacción tiene su propia forma de analizarla y que es recomendada también por las directrices de la OCDE. Entonces, esa forma de analizar de manera global no es la que recomendamos. Hay que primero entonces revisar, bueno, si tiene transacciones convinculadas, identificar qué tipo de transacciones convinculadas tiene, y de esa manera ya ver los mejores métodos que pueden ser aplicables dependiendo de las características de la operación. También en esta sección hay que mencionar si hay cambios en la comparabilidad o metodologías de precio de referencia. Este punto es interesante porque a diferencia de otras legislaciones en otros países, aquí lo que pide en la administración tributaria es si referente al ejercicio anterior que se declaró, bueno, en esta oportunidad no va a salir nada esta parte, pero porque es primera declaración del archivo local, pero si se cambia el método de referencia, ¿no? Porque para el tema valorativo de las transacciones se aplican metodologías, que están en la norma ¿no? En Chile y también están en las directrices de la OCDE. Si de un año a otro se cambia el método, hay que mencionarlo. Hay que explicar aquí por qué se cambió de método. Después hay un análisis de comparabilidad, ¿no? Que hay que detallarlo, el método, la parte analizada, ¿no? Porque dentro de una operación hay dos partes, el que compra y el que vende, ¿no?
por qué se decide analizar uno o el otro, porque el método de precio de transferencia, si no es un método de valoración de precios, llamado el PSNC, el resto de métodos miden rentabilidad. Y para medir la rentabilidad tienes que seleccionar necesariamente una de las dos partes que intervienen en la operación, como la analizada. Eso es lo que hay que mencionar aquí. Las comparables que se están usando, la información de mercado, hay que detallarla también en esta sección. Obviamente los criterios para elegir esa información como fehaciente y que es verídica para fines de este análisis. Y la última sección sería la información financiera de la entidad local, que es de una manera puntual la información segmentada. No la información financiera global de la empresa o los estados financieros de la empresa. No, eso no es lo que está pidiendo aquí. Aquí es la información segmentada. Por ejemplo, ¿no? Volviendo a lo de la compra de mercadería. Si se midió esa compra de mercadería o se evaluó esa compra de mercadería en base a un indicador de rentabilidad para llegar a la conclusión si está a valores de mercado o no, ha tenido que haber una segmentación del estado de resultados relacionado a esa compra, ¿no? ¿Cuánto me costó y a cuánto lo vendí? Ya, eso es lo que hay que detallar aquí, ¿no? Hay que independizar la venta en este caso asociada a esta compra. Y bueno, si fuera también una venta, también independizar todos sus costos y sus gastos relacionados y llegar a ese margen de rentabilidad. Esto también tiene que ser detallado, ¿no? En un Excel que también tiene que ser cargado como documentación. Es en la siguiente parte del anexo. Entonces, similar a lo del archivo maestro, hay que cargar documentación, pero en este caso solamente del contribuyente, la estructura organizacional, cómo está, ¿no? El gerente general, o tal vez hay directores, las gerencias dentro ¿no? de cada área, hay jefaturas, bueno, y así va bajando. Entonces, ese organigrama también tiene que ser cargado a la declaración. Los acuerdos con partes relacionadas, los contratos, todos los contratos con partes relacionadas tienen que ser cargados por esta primera declaración. Como les decía, para los siguientes años, si se repiten esos contratos, se indica solamente que ya fueron cargados, pero si hay adendas, ¿no? Que modifiquen alguna cláusula del contrato que se cargó previamente, también tienen que ser cargados. Ojo con esa parte. La tabla de amortización, ya esto es para operaciones financieras, ¿no? Tenemos un préstamo, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de pagos? Eso es lo que necesitan que se carguen en esa parte. Un acuerdo anticipado de precios en el que fue parte del contribuyente también tiene que ser cargado. Si hay alguna decisión emitida por alguna autoridad, ¿no? Fiscal, también tiene que ser cargado. Obviamente, como le digo, que involucra al contribuyente. Sus estados financieros anuales individuales también se cargan. Una conciliación del estado financiero anual o global con todos los segmentados. Es una parte un poco trabajosa, pero bueno, así lo está pidiendo la declaración. Esta segmentación tiene que estar alineada con el análisis anterior. En la diapositiva previa les indiqué, ¿no? Que para medir el margen de la operación se tiene que segmentar el estado de resultados, ¿no? Relacionado a esa operación, obviamente. Entonces, aquí lo que pide es que esas segmentaciones concilien al final con el estado de resultados anual, con los estados financieros. Información financiera de las comparables. Entonces, aquí lo que se va a cargar es los estados financieros de las comparables que se han usado, en caso de haber evaluado margen. En caso de haber evaluado precios, es otra información. Se tendría que trabajar de otra manera, pero bueno, no aplicaría para este punto. Y bueno, finalmente aclaraciones también, ¿no? Relacionadas a los puntos anteriores, a la información que está cargado para que la administración tributaria lo pueda entender de una mejor manera y digamos, no haya ninguna incongruencia de repente o un malentendido que pueda tener respecto a los reportes que se cargan. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el cierre fiscal 2020? Obviamente relacionadas al archivo local y archivo maestro. Por un lado, verificar posibles omisiones de operaciones sujetas a este régimen. Hemos observado que algunas empresas, por ejemplo, no cargan o no tienen identificado o no saben que realmente la información de un préstamo con un accionista, que puede ser una persona natural, tenga que ser también analizado en el informe de transferencia, ¿no? O de repente alquileres de inmuebles. Entonces, son operaciones que se dan frecuentemente, pero a veces no lo tienen en el mapa como una operación dentro del régimen de transferencia. Entonces, hay que revisar primero qué operaciones tiene la empresa que están identificadas, cuáles tienen que ser presentadas en esta declaración.
También un tema de conciliación de información. Pasa mucho de que la información, bueno, en el archivo local, o bueno, en el estudio de preferencia, que es lo que se estaba haciendo ya años previos, no concilia con los registros contables, el margen de rentabilidad de repente, si es un análisis global, no está conciliando con los estados financieros o la declaración de renta. Entonces, hay temas que deben de ser revisados porque no puede haber incongruencias entre lo que se presenta en los informes de transparencia y lo que se presenta en otras declaraciones juradas. También el tema de los contratos. Pasa a veces de que en el contrato dice un precio, pero en la práctica no, se aplica otro precio. O de repente en determinado momento se modificó el precio, pero no hay una venta, no ha sido formalizado ese cambio. Entonces, esos son aspectos que tienen que ser tomados con pinzas y revisados, y de preferencia, como les digo, antes del cierre fiscal. En relación a los métodos, hay que ver la consistencia del método que se selecciona y también cuál es la parte que se analiza dentro de, ¿no? De este análisis de precio de transferencia. Porque, como les decía, en el caso de los préstamos, lo recomendable es que se analice el precio, que el precio vendría a ser la tasa de interés. En el caso de los servicios, normalmente como la información de mercado no es muy amplia para algunos servicios que son muy específicos, lo recomendable es que se analice el margen de ganancia, ¿no? En el servicio no directamente el precio, porque a veces en el servicio, ¿no? Como son tantas variables que pueden influir en, ¿no? una alza o una baja del precio, no es recomendable analizar el precio directamente, sino analizar el margen de ganancia. Entonces, así como que son tips, bueno, en base también a la experiencia, asesorando empresas o también resoluciones de fiscalizaciones, donde ya, digamos, tenemos una idea, bueno, bastante clara dependiendo de qué tipo de transacción, cuál es el mejor método que se debería aplicar y de qué manera. También un tema importante es verificar si no existen comparables internas. Pasa mucho que las empresas que contratan asesores externos para este servicio, directamente se van a las bases de datos externas. O sea, tienen identificadas las transacciones con vinculadas, ¿no? Revisan, bueno, hay precios, hay márgenes, bueno, ya, ¿no? Ya determinan cuál va a ser la mejor manera de analizar, pero de repente se van a la base de datos externa. Cuando de repente internamente la compañía tiene una venta de la misma mercadería que le vende a su vinculada, pero con un tercero independiente. Entonces, eso perfectamente podría ser usado como una comparable interna. ¿A cuánto le estoy vendiendo a mi vinculada? ¿Y a cuánto le estoy vendiendo a un tercero el mismo producto que le vendo a mi vinculada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un análisis de comparabilidad interna. Entonces, a veces se saltan ese paso, se van directamente a la base de datos. Entonces, es un tema que hay que prestarle atención también. Revisar la descripción de los comparables externos. Bueno, ya, supongamos que no hay comparables internos para analizar la transacción con la vinculada. Se usaron bases de datos externas. Entonces, hay que ver que esas comparables sean consistentes con la actividad que se está analizando, ¿no? Porque la información digamos, no puede ser analizada de manera genérica, no tiene que tener cierto nivel de comparabilidad para que se conseguir información del mercado y por lo tanto yo comparar con eso mi transacción con la vinculada. Verificar razones por el análisis segmentado global. Lo que le decía hace un rato, no ir directamente al análisis global, eso no es lo recomendable. Lo primero es ver si hay la posibilidad de analizar la información de una manera segmentada, para lo cual hay que separar o segmentar justamente el estado de resultados, pero la información relacionada a esa operación, ¿no? Cuáles son sus ingresos atribuibles y cuáles son sus costos y gastos, ¿no? Que corresponden a esto, y ahí medir el margen de rentabilidad, pero de la transacción, no de la empresa, porque está mezclado varias operaciones con terceros y con vinculados. Otras consideraciones, revisar la adecuada caracterización de la transacción. ¿Es una venta de bienes o es una venta de materia prima? Es diferente el análisis. Eso hay que tenerlo claro. En un servicio, ¿qué tipo de servicio con la vinculada se está analizando? ¿Es un back office? ¿Es un servicio, no sé, de gerenciamiento, por ejemplo? ¿Es un servicio de maquila? Entonces, cada servicio va a tener un análisis diferente, un método probablemente también diferente y también comparable diferente. Entonces, hay que caracterizar de una manera adecuada la operación que se está evaluando. Verificar que las conclusiones sean claras. Esto ya yendo al estudio de transferencia o al archivo local que se va a presentar, porque es muy común que no se concluye nada en el estudio. Y es bien raro, en verdad, porque
ha habido todo un trabajo de repente concienzudo, detallado, detrás del estudio de transferencia, el archivo local que se ha elaborado, pero al final no se concluye en nada. O sea, realmente, ¿estoy en empresa de mercado o no? Ya, sí. ¿Sí o no? ¿Esto me va a causar un perjuicio fiscal? ¿Tengo una contingencia tributaria? Eso finalmente es lo que tendría que llegar el estudio. Entonces, a veces hay estudios que no concluyen. Eso es lo que hemos observado que se da muy comúnmente en el mercado. Entonces, la empresa tiene que estar segura si la valoración de sus operaciones vinculadas le va a originar alguna contingencia. No solamente es un tema, yo le informe, cumple, se acabó. No es de esa manera el trabajo. Entonces, por eso justamente, nuevamente, ¿no? La recomendación es hacer el estudio con anticipación, no esperar los últimos días o semanas de vencimiento, que va a ser en junio del otro año, porque ya se limita mucho el análisis que se puede hacer, ¿no? Obviamente ahí ya alguna contingencia que de repente no se va a poder corregir, un ajuste que se detecte, ¿no? Tendrían que presentar una rectificación de la declaración jurada anual. Entonces, ya origina, digamos, limitaciones que no pasarían si se hace el estudio con anticipación o el archivo local de maestro. Entonces, eso básicamente sería bueno, el tema que les quería tratar. No sé si hay alguna consulta para poder cerrar la presentación. Muchas gracias, Joseph. Justamente iba a escribir por el chat a todos los asistentes si tenían alguna consulta para poder compartir. Así que hasta el minuto Joseph no recibió preguntas. Demos unos pocos minutos para saber Okay. si hay alguna consulta. Acá. Ingrid Godoy de Lombardi, que es socio de nuestra empresa, socia nuestra, tiene una consulta. Ingrid, escríbenos nomás para leerla y hacerle la consulta a Joseph. A través de esta plataforma acá. Aparte de presentar la DJ 1907, ¿igual se deben presentar los archivos? Pregunta Ingrid de Lombardi. Sí, son declaraciones independientes, ¿no? La 1907 se mantiene, que también justamente tiene el vencimiento de junio, bueno, el último día de junio del 2021, respecto a la información del año comercial 2020, pero cada declaración tiene sus condiciones, ¿no? Una empresa puede estar obligada a la 1907, pero también puede estar obligada al archivo local, al archivo maestro. Pero hay que revisar que se cumplan esas condiciones de manera independiente. Pero sí, puede pasar que una empresa esté obligada a las 3 declaraciones. Gracias, Joseph. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ahí agradeció Ingrid. Vamos a dar 2 minutos para que alguien escriba a través del chat de las preguntas, si alguien más, o si no, le damos término al webinar. Parece que estuvo tan bueno, Joseph, que quedó claro todo. Sí, igual seguramente cuando ya, digamos, en la práctica comiencen de repente a llenar esta declaración, van a sufrir más dudas, porque como le digo, es primera vez que se están declarando tanto el archivo, bueno, se van a declarar el archivo local y el archivo maestro, pero la información es bastante amplia. Eso es lo que llama la atención mucho en el mercado, porque a diferencia de otras administraciones tributarias que hay esa normativa hace algunos años, no pide tanta información y tantos documentos que tengan que ser cargados. Entonces, sí va a ser un trabajo bastante duro, de repente, por así decirlo. Normalmente el área contable que se hace responsable de ese trabajo o enviar la información a los consultores que puedan contratar. Entonces, esta primera declaración sí va a ser bastante complicada, por así decirlo, en un sentido, pero bueno, hay instructivos también que han sido cargados ¿no? en la página del Servicio de Impuestos Internos que ayudan para entender mejor, pero la información es bastante amplia. O sea, este primer año al menos, ¿no? Cargar todos los contratos, ¿no? Con las vinculadas, los acuerdos que puedan tener, y bueno, obviamente su análisis, ¿no? Hay que separarlo, todo, hay que disgregar cada transacción, hay bastante información que están pidiendo por cada operación, el rango de mercado que nunca lo habían pedido. Entonces, eso va a llevar a que tengan que hacer el análisis de transferencia con más anticipación, ¿no? De lo que hacían anteriormente. Excelente. Bueno, y comentarles nomás que acá hay una pregunta, antes que yo le comente.
Marianela Frontini, ¿los informes deben estar firmados por un estudio o puede ser preparado in-house por las empresas? No, el informe no hay ninguna normativa en realidad en el mundo que obligue que la empresa contrate una consultora. O sea, perfectamente lo pueden hacer in-house. Lo que pasa es que normalmente las empresas contratan a consultores por el tema de la experiencia y bueno, esto normalmente te lleva muchas horas de trabajo. Otro tema también que contratan a consultoras es por el tema de las bases de datos. Las empresas que no tienen información de comparables internos, ¿no? Para ver si, digamos, si sus transacciones están a precio de mercado, necesitan información externa y esto normalmente se facilita con la base de datos que contratan las consultoras. Bueno, normalmente tienen costos elevados y por eso finalmente deciden, ¿no? Pero no hay ninguna restricción para que la compañía decida hacer el estudio de referencia o el archivo local o el archivo maestro de manera interna. Disculpa, no te escucho, Constanza. Perdón, Joseph. Una pregunta, ¿podemos contar con la presentación, no es cierto? Porque como es grabado el webinar, mañana se les enviará la grabación a los asistentes y ¿podemos contar con tu presentación también? Claro, sí, no hay problema. Se la podemos hacer llegar Okay. a los asistentes. Ya, Sí. buenísimo. Bueno, ya que no hay otras consultas, vamos a dar término al webinar. Quiero agradecer a Joseph, quiero agradecer a TGS, CIC Canesa. José, muchas gracias. Gracias. Esperamos que a partir del 2021 podamos seguir trabajando, haciendo estos webinars interesantes en conjunto, porque este ya va a ser el último, ¿no es cierto? Así es. Así es. De todas maneras. Dígame, De todas formas, queremos agradecerte a ti y a la Cámara Chileno-Suiza de Comercio por la colaboración de siempre. Esperamos poder seguir haciendo estos seminarios más adelante. Y invitamos a todos los asistentes y agradecemos a todos los asistentes, digamos, su participación. Les vamos a hacer llegar el webinar, digamos, la grabación del webinar y, lógicamente, la documentación. Y los invitamos también a visitar nuestra página web que aparece ahí en pantalla en este minuto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, adiós.